Buenas tardes chicos, bienvenidos a Clases Particulares Online. En este video vamos a continuar con el tema circuitos eléctricos. Antes de ver este video les recomiendo que miren mis dos videos anteriores en donde hablamos una pequeña introducción a este tema. En este caso vamos a ver los circuitos mixtos, que es una mezcla entre un circuito paralelo y un circuito en serie. Y podemos ver que nos dan este ejercicio. Tenemos un R1 conectado en serie a R2 y a R3 que están en paralelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, nos dan los datos, vemos. Primeramente, calcular la resistencia total. Para calcular esa resistencia total, nosotros vamos a venir y vamos a decir, vamos a sumar R1 más R2 y R3 que están en paralelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? R1, ¿cuánto es? Es 10 ohm. Más, paréntesis, vamos a colocar R2 y R3 que están en paralelo. Entonces vamos a poner 1 sobre 5 sobre un quinto más 1 sobre 15. Y esto nos queda así. Entonces, la resistencia total va a ser 10 ohm, todo esto en ohm también, 10 ohm más 1 sobre 4 sobre 15 ohm. Entonces, si hacemos la cuenta, nos va a dar que la resistencia total es igual a 13,75 ohm. Esa es la resistencia total de nuestro circuito mixto. Bien, ahora nuestro otro inciso nos pide calcular la intensidad total del circuito. Para eso, recordemos la ley de Ohm que nos dice, a esto le vamos a poner 1, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje de nuestro circuito es 10 volts. 10 volts. Y nuestra resistencia total es 13,75 ohm. Entonces, nuestra intensidad va a ser 10 dividido 13,75. 0,73 amperes. Esa es la intensidad total de nuestro circuito. Intensidad total. Bien. Nuestro otro inciso nos pide calcular, nos pide calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa. Bien. En este caso, si nosotros recordamos los que vimos en los videos anteriores, podemos decir que en un circuito en serie, la intensidad que recorre las resistencias es la misma. Entonces podemos decir que la intensidad en R1 va a ser la misma intensidad que tenemos ahí. Entonces, 3. Intensidad en R1 va a ser igual a la intensidad que recorre el circuito, que es 0,73 amperes. Pero la diferencia de potencial es la que varía en los circuitos en serie, y este R1 está en serie. Entonces, para calcular ese voltaje, que es la diferencia de potencial, vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual a V sobre R. Entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces el voltaje, vamos a hacerlo acá, intensidad es 0,73 amperes por la resistencia, en este caso 1, que es de
10 ohm. 10 ohm. Si hacemos la cuentita, esto nos va a dar 7,3 volts. Bien. Ahora ya calculamos la diferencia de potencial de R1 y la intensidad de R1. Ahora nos queda ver qué va a suceder con el voltaje y la intensidad de R2 y R3. Bien. Entonces, yo puedo decir, como estos circuitos están en paralelo, por acá van a venir 10 volts. Pero la resistencia 1 me consume 7,3 volts. Entonces, ¿cuántos van a seguir? Por acá va a seguir la diferencia. Entonces ponemos el voltaje que va a seguir para la resistencia 2 y la resistencia 3 va a ser 10 volts menos lo que me tomó la resistencia número 1 porque está en serie. Entonces esto me va a dar 2,7 volts. Ese es el voltaje que vendría a ser, pasa por este tramito. Y se va para la R1 y para la R2. Entonces, como R2 y R3 están en paralelo, en este caso el voltaje va a ser el mismo para ellas dos. Entonces, el voltaje de 2 y 3 va a ser 2,7 volts. Vamos a ponerlo acá. Es igual al voltaje de R2 es igual al voltaje de R3. ¿Por qué? Porque esas dos están en paralelo. Y una de las características de los circuitos en paralelo era que el voltaje era el mismo en ambas resistencias. Bueno, y para finalizar el ejercicio vamos a calcular la intensidad que atraviesa R2 y que atraviesa R3, ya que como sabemos, al ser un circuito en paralelo, las intensidades van a ser diferentes. Es decir, vamos a tener una intensidad para la resistencia número 2 que va a ser diferente a la resistencia número 3. Entonces, para eso vamos a calcular a través de la ley de Ohm la intensidad en R2, que va a ser igual al voltaje, que es 2,7, sobre la resistencia número 2, que es de 5 ohm. Esto nos va a dar, haciendo los cálculos con la calculadora, nos va a dar 2,7 dividido 5. Esto es 0,54. ¿Qué cosa? Amper. Recuerden que la intensidad se mide en amper. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la intensidad en R3. Va a ser igual a 2,7 volts sobre la resistencia de R3, que es 15 ohm. Entonces la intensidad en R3 me va a dar, hacemos con la calculadora, y me da 2,7 dividido 15 ohm, que es 0,18 amperes. 0,18 amperes. Y esos son los resultados de mi intensidad en la resistencia número 2 y la intensidad en la resistencia número 3. Bien, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Recuerden que vamos a hacer unos ejercicios un poco más complejos sobre circuitos mixtos. Así que bueno, suscríbanse a mi canal y cualquier duda, comentario o sugerencia, tenemos nuestra vía de comunicación que son Gmail, Twitter, Facebook y Taringa para que puedan realizarlas. Así que muchas gracias y hasta pronto.